ya os dije cómo nombrar a un ángulo, cómo nombrar a un vértice, y lo que vamos a ver es un poco, pero no mucho, de lo que era semejanza de triángulos, porque las razones trigonométricas se definen en triángulos que se llaman rectángulos. ¿Vale? Entonces, dos figuras son semejantes si sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. Sus lados son proporcionales significa que que son múltiplos los unos de los otros y que siempre ese múltiplo tiene la misma constante de multiplicidad que se llama constante de semejanza o razón de semejanza. Es decir, que si un lado es proporcional a otro es porque es el doble, pero todos los demás lados seguirían esa razón. Serían el doble, todos de todos, por ejemplo. Imagínate que tenéis este triángulo y este triángulo, ¿no? Pues lo que te está diciendo es que este ángulo es igual a este, igual, el ángulo es igual. Que este va a ser igual a este y que este va a ser igual a este. Hay que fijarse en qué ángulos son iguales, porque a lo mejor están descolocados, no te aparecen los triángulos en las mismas posiciones. A lo mejor te le han dado la vuelta. Por eso se habla de ángulos homólogos, es decir, los ángulos que tienen la misma forma. Para eso se ve el ángulo respectivo al triángulo según la posición. Y luego, si este, por ejemplo, imaginaros que este mide A, este va a medir A partido por 2. Pero si este mide B, pues este va a medir B partido por 2. Y si este mide C, este va a ser C partido por 2. Siempre se divide entre 2. Es lo que quería decir con proporcionales. Lo que pasa es que esto no se dice así. Matemáticamente, lo de proporcionales se escribe de la siguiente manera. Si este es A, este es B y este es C, y este es, vamos a llamarle D, E y F, un lado se nombra con sus vértices, es decir, el lado A, B, ¿sí?, se nombra como AB. O también se nombra como una letra minúscula y el vértice opuesto. Por ejemplo, AB es el lado que une A con B, ¿sí? Pero además se puede escribir C pequeña, porque el opuesto es el C. Letra pequeña, letra minúscula, que corresponde al ángulo opuesto, ¿no? Y esto indica que es el lado que une el vértice A con el vértice B. ¿Ha quedado claro? Que esto no me dio tiempo a explicarlo el otro día. Vale. Entonces se dice que son proporcionales esos triángulos si el lado AB dividido entre el lado DE
que es su homólogo, es homólogo porque tiene la misma forma, ¿vale? Al dividirse, te da lo mismo que dividir BC entre EF, ¿no? Y esto te va a dar igual que dividir CA entre FD. Fijaros, arriba va el grande y abajo va el pequeño. Y se puede cambiar, puedes poner arriba el pequeño y abajo el grande, pero todo el rato lo mismo. No puedes poner una vez el grande y otro el pequeño, sino que si pones arriba el grande, y si pones abajo el pequeño, pues abajo el pequeño, ¿entendido? No lo puedes cambiar. Bueno, dicho con las nuevas notaciones que he puesto, sería C minúscula, ¿no? El ángulo que corresponde a A sería A gorro, ¿os acordáis? O alfa. El vértice A se corresponde con el lado chiquitito opuesto a. El lado que corresponde al opuesto del vértice B sería B, ¿no? Siguiendo esta notación, F sería F pequeña, ¿no? El opuesto a D sería D y el opuesto a E sería E. Y acordaros que esto sería F gorro, que esto sería E gorro, ¿no? Etcétera. Bueno, pues lo mismo que he escrito ahí se diría que C es a F porque son de la misma forma, como arriba el grande A, abajo el pequeño D. ¿Sí? Y aquí tendríamos B, grande arriba, pequeño abajo. Es lo mismo. De esta manera lo podéis encontrar en los libros. Si uno es el doble del otro, al dividirlos, pues ¿qué te va a dar? 2. Si uno es la mitad del otro, al dividirlos, ¿qué te da? 0,5. Pues eso es lo que se llama razón de semejanza. Es la manera que tienen las matemáticas de expresar que dos cosas son de la misma forma, pero no son iguales, sino que tienen una razón de proporcionalidad. También existe congruente. Congruente en matemáticas significa que son exactamente iguales, pero en distintas posiciones del espacio. Es decir, en ese caso los lados no son proporcionales, son iguales, y los ángulos también. Lo único que uno te aparece, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Y el otro te va a aparecer así. Estos dos se llaman congruentes. Son exactamente iguales, lo que pasa que se han puesto en diferentes posiciones del espacio. Tienen todos los ángulos iguales y todos los lados iguales, pero están posicionados diferentes. Sin embargo, si yo te hago esto, esto ya es semejante. ¿Entendido? Y los lados homólogos, ¿cómo se ven? A ojo. Por ejemplo, como este y este están encerrando ese ángulo recto, pues ya sabes tú que uno va a ser aquí, ¿no? Y el otro pues sería ahí, ¿no? Este sería pues este otro, ¿no? Eso se llama buscar lados homólogos, que son los mismos entre comillas que se corresponden con los mismos ángulos. ¿Entendido? Bueno, pues ya que sabemos esto, me preguntaréis, ¿por qué me has dicho esto, profesor? Porque resulta
que en trigonometría las razones trigonométricas no te dependen de los lados del triángulo, sino de los triángulos semejantes, es decir, todos los triángulos semejantes tienen las mismas razones trigonométricas, todos. Con lo cual, sabiendo las de uno, sabes las de todos los demás, que sean semejantes, que sigan esta regla de proporcionalidad. Por eso quería recordaros lo que significaba la semejanza. Y también os quería definir la semejanza, porque ya que podemos coger cualquier triángulo para definir las razones trigonométricas, pues voy a coger uno que tenga hipotenusa 1, que me resulta súper cómodo. ¿Entendido? Vale, pues ya sé lo que son figuras semejantes y ahora voy a pasar definitivamente a definir lo que son las razones trigonométricas y empezamos ya la trigonometría seria con la sección número 2. Las razones trigonométricas se empiezan definiendo en triángulos. Los triángulos, ya sabéis que sus ángulos como mucho suman 180, con lo cual un ángulo individual, ¿vale? Un ángulo agudo que esté contenido en un triángulo como mucho va a tener una medida de 90 grados. Entonces voy a empezar definiendo las razones trigonométricas para ángulos menores o iguales de 90 grados. Y luego ya haremos otros ángulos hasta pues infinito y mucho más. Pasaré de 0 a 360 y de 360 a todos los demás. ¿Vale? Pero en un principio, como estamos con triángulos, consideramos estos ángulos que se llaman agudos, excepto el de 90 que se llama recto. Definición. Dado un triángulo rectángulo, que le voy a llamar ABC, y como es un triángulo le pongo triángulo arriba, esto quiere decir que tiene un ángulo de 90, si se llama así tiene un ángulo de 90. Ah, no. es decir, que tiene un ángulo así de que hace un cuadradito, ¿vale? Tiene uno así, los demás no. ¿Comprendido? Se define el seno de un ángulo agudo alfa ¿vale? Como la longitud del lado opuesto a alfa partida por la hipotenusa. Porque os recuerdo que cuando un triángulo es rectángulo,
A un lado se le llama cateto, al otro lado se le llama cateto, y al lado largo de todos, el más largo, se le llama hipotenusa, ¿no? Entonces, en este caso, el lado opuesto sería este, ¿verdad? Y este sería alfa. Pues el seno de alfa es hipotenusa, y cuando pongo hipotenusa, no digo la hipotenusa, digo la longitud de la hipotenusa, ¿eh? Que quede claro. La longitud de la hipotenusa, chicos, no la hipotenusa en sí. La longitud es coger una regla y medirla. Que cuando ponen hipotenusa, tú no sabes dividir hipotenusas y lados, tú sabes medir longitudes. Partido de lo que se llama lado opuesto o cateto opuesto, ¿no? En nuestro triángulo sería A partido de B, ¿no? No os aprendáis los nombres, que no, que lo que hay que aprenderse es el opuesto partido de la hipotenusa, ¿no? Se define el seno así, y el coseno de alfa es la longitud del cateto que se llama adyacente o contiguo partido de la hipotenusa. ¿Vale? Así que el coseno de alfa es cateto adyacente o contiguo partido de la hipotenusa. Es decir, sería C partido de B, en nuestro caso. Que luego las letritas no nos sirven de nada porque en los problemas tenemos numeritos. Y en la tangente de alfa es la longitud del cateto opuesto partido del adyacente, ¿no? De la longitud del adyacente. Es decir, que la tangente de alfa es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Profe, ¿se puede poner TG en medio de tan? Sí, se puede poner TG, tan y ya está. Y esto sería, en mi caso, sería el A partido del C, ¿no? Pues más. Las razones trigonométricas recíprocas, que no inversas, recíprocas son la secante, la cotangente
y la cosecante. Y se definen como secante de alfa es 1 partido por el coseno de alfa. Ojo, sec, cos, lo contrario. ¿Lo veis? No es el seno, sino el coseno, como que van al revés. ¿Veis? Sec, cos. Secante. La cosecante, pues ¿qué va a ser? Al revés, ¿no? Cosec de alfa es 1 partido por el seno de alfa. Otra vez, que el co va con el se, va al revés de lo que te esperas. Y la tan va con la cotan, ¿no? Que es 1 partido de la tan de alfa. ¿Hasta que sí? Son definiciones. Y aquí voy a poner un ojo. Siempre y cuando coseno de alfa, seno de alfa y tangente de alfa no sean 0. Porque resulta que si son 0 no están definidas, porque no podemos tener 1 entre 0, ¿vale? Pero eso eran razones entre 0 y 1, ¿no? La de tangente. Ahora voy a ir. Son lemas, eso ya son lemas, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? En un principio no vamos a tener problema ninguno, porque con los ángulos agudos nunca vamos a tener que se anulen. Entonces no hay problema, por eso se definen. Pero ya, cuando tengamos el ángulo 0 o tengamos el ángulo de 90 grados o el de 180 o el de 270, etcétera, vamos a tener problemones. Porque sí que va a pasar que el coseno y el seno se anulen y ahí me dé cosas que están indeterminadas. ¿Vale? Pero bueno, en las razones trigonométricas no nos vamos a preocupar mucho y vamos a poner que si no está determinado se pone indeterminado o infinito y ya está. Bueno, pues ya estamos todos definidos y ya estamos preparados para los lemas. Porque claro, yo siempre os doy una definición y después ¿qué os digo? Esto es un teorema, esto es un lema. ¿Os acordáis cuando puse evaluamos un polinomio en una constante? Y os definí eso. Y luego os dije el teorema del resto. ¿Qué utilizaba el teorema del resto? La evaluación de un polinomio en una constante. Pues ahora es lo mismo, ¿no? Yo te doy una definición, te doy bicho y te doy cosas que hacer con el bicho. Bueno, pues yo os he dado muchos bichos aquí, os voy a dar muchas cosas que hacer con los bichos. ¿Vale? Bueno, el primer lema. Que es el lema donde se va a basar toda la trigonometría. ¿Y sabéis quién fue el padre de la trigonometría? Tales. Tales de Mileto. Porque es el que empezó a definir figuras semejantes y el que hizo el teorema de Tales, que decía que los lados eran proporcionales y cogía triangulitos, los metía unos dentro de otros y decía, mira, esto está en posición de Tales. ¿Os acordáis? Pues gracias a Tales podemos decir que la trigonometría surgió. Entonces, dos triángulos semejantes tienen las mismas razones trigonométricas.
y os lo voy a demostrar para que veáis cómo es una demostración matemática. Demo. Suponeros que tenéis aquí un triángulo rectángulo que se llama ABC y que tenemos el ángulo beta, del cual queremos calcular sus razones trigonométricas en razón con otras, que son de este otro, que le voy a colocar igual al que voy a llamar DEF, y voy a llamar epsilon, que es así como una letra E, pero a mí más redondita, ¿vale? Al ángulo que tiene E. ¿Sí? Vale. Si suponemos que son semejantes, resulta que beta es igual a epsilon, ¿no? Son iguales, hemos dicho que los lados son iguales. Es más, AB, ¿vale? Dividido entre DE es igual a CD, FE, y esto es igual a CA, y el otro era FD, ¿no? Y esto tiene una constante de proporcionalidad que la voy a llamar, no sé, por llamarla de alguna manera, la voy a llamar K. Constante, ¿no? O razón de semejanza. Si yo cojo esto y lo igualo acá, ¿verdad? Lo que obtengo es que AB es K veces DE. De la misma manera los demás, ¿no? CB es igual a K por FE. Y CA es igual a K por FD. Claro, en este caso K es pequeñita, es decir, sería 0,5 porque es pequeñita, ¿no? ¿Lo veis? ¿Esto qué quiere decir? Que AB es un múltiplo de DE, ¿sí? Vale, hasta aquí sí, ¿no? Bueno, pues defino el seno de alfa, digo de beta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se definía el seno de beta? El opuesto, que era CA, este, ¿no? Opuesto, que es CA, partido de qué? Que es CB, ¿no? Y ahora, usando esto de aquí, ¿lo veis? Si llamo a esta 1, a esta 2 y a esta 3, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, pues sustituyo el CB por ¿qué? Por K por FE, ¿no? De 2. Y sustituyo el CA por K por FD, ¿no? De 3. ¿Lo veis? ¿Qué ha pasado? Que este y este, y te queda que FD, FE. ¿Y eso qué es? Pues resulta que FD, ¿qué es? El opuesto. Ajá. Es el lado opuesto del pequeño, ¿no?
partido de hipotenusa del pequeño. ¿Verdad? Que es entonces el seno del pequeño. ¿Habéis visto? Pues con el coseno y con la tangente y con todos los demás se hace igual. La K se va, con lo cual el seno de uno es igual al seno del otro. ¿A qué mola? Y como no he puesto numeritos ni nada, lo he probado para todos. Eso es como se hacen las pruebas matemáticas. Quería que entendierais lo que es una prueba matemática. Se prueba en general. Se prueba de cosas que no son específicas, sino que con una cosa general y otra cosa general, lo pruebas. ¿Entendido? Cuando terminas una demostración matemática, se pone esto. Un cuadrado así. Y eso significa queda entonces demostrado. ¿Qué os parece? ¿A que sí? Entonces, si os cogéis cualquier libro de álgebra o de algo de universidad con matemáticas, vais a tener teorema, demostración y luego después de la demostración un cuadradito que pone queda entonces demostrado. En algunos libros más modernos te ponen Q.E.D. ¿Vale? ¿Os he convencido? ¿Sí? Pues todos los que tengan la misma forma, pues tienen las razones iguales. Con lo cual, en vez de coger los difíciles, me voy a coger unos que tengan la hipotenusa 1. ¿Cómo que no hay? Siempre va a haber. Claro, siempre. Se supone que te dan triángulos, te los dan, y tú tienes que calcular las razones trigonométricas. Si no hay triángulos, no vas a tener que calcular nada. Es así como pienso yo, que es como piensan los matemáticos. Entonces, como todos los triángulos semejantes tienen razones trigonométricas iguales, cogemos los representantes con hipotenusa igual a 1. ¿Por qué? Porque acordaros que teníamos que dividir por la hipotenusa todo el rato. ¿Os acordáis? Pero claro, si la elegimos igual a 1, pues las divisiones son más sencillas. ¿Sí? Fijaros. Si esto mide 1, ¿no? ¿Qué pasa? Que el coseno de alfa es igual, a beta. El coseno de beta es igual a AB partido de 1, que es igual a ¿qué? ¡Hola! Es decir, que esto es justamente el coseno de beta. ¿Y esto qué es? El seno. 1. ¡Oh, ¡qué maravilloso! ¡Jo, profe! Es que nos enseñas unas cosas. Es decir, las razones trigonométricas de seno y coseno coinciden con la longitud de los lados.
Y otra cosa súper importante que no habéis caído. En los triángulos rectángulos había un señor que aparecía constantemente. ¿Qué pasa con los catetos y la hipotenusa en los triángulos rectángulos? ¿Cómo se relacionaban? Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Alguien me ha dicho que el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Pero quiénes son los catetos? El coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa es igual a 1, que es la forma fundamental de la trigonometría. ¡Ta, ta, ta, tan! La forma fundamental que vais a ver hasta el día del juicio final como matemáticos, que no es otra cosa que Pitágoras. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Bien! Ya está, todo relacionado. ¿Comprendido? ¿Sí? Un día me despiden. A ver, lo voy a redactar bonito, ¿vale? Aunque lo habéis deducido vosotros solos. Dime. Bueno, pero eso cuando pasa que hipotenusa es 1. Pero si cuando hipotenusa no es igual a 1, el coseno de beta, Te da igual porque se cancelan. ¿por qué se cancela? Porque todos llevan la misma constante de proporcionalidad, con lo cual te va a quedar una cosa que se puede cancelar y te vuelve a dar 1. Créeme. Lo acabo de probar en el lema anterior. Es decir, como un lado va a ser proporcional, va a ser un múltiplo del otro, pero la hipotenusa también, con lo cual cuando estás haciendo los cuadrados, esa constante se va a repetir en los 3 sitios y al final te queda que puedes cancelar la constante al cuadrado más la constante al cuadrado más igual a la constante al cuadrado, se cancela y te da un 1. Siempre va a ser así. ¿Vale? Que es una muy buena pregunta. ¿Entendido? Lo escribo bonito. En los triángulos rectángulos se verifica el teorema de Pitágoras. Que dice que cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipo al cuadrado. Ojo, señores, que hay que elevarlos al cuadrado, que sin el cuadrado no funciona, que es un error que cometéis mucho, ¿vale? En los triángulos rectángulos de hipotenusa 1 con lados coseno de alfa y seno de alfa o de beta, me da igual, porque el alfa y el beta son letras mudas, ¿vale? Tenemos que el coseno que se expone así al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y es la fórmula fundamental de la trigonometría. ¿Por qué se llama, profe, la fórmula fundamental de la trigonometría? ¿Por qué le has dado tanto bombo, profe? Porque a partir de ahí salen todas las dos. Hay otras dos, pero no solamente eso, es porque sabiendo el seno, ¿conoces el qué? Coseno. Y sabiendo el coseno, La tangente. no, conoces el seno. Ah,
y a partir de ahí la tangente. Es decir, lo sabes todo. A partir de uno, el otro no tiene más narices que seguir esta fórmula. Y si sabéis la tangente... Pero no solamente eso. Fijaros lo que dice. Lo que quiere decir esto es que el coseno y el seno nunca pueden ser más grandes que 1. Son chiquititos, están entre 0 y 1. Porque nunca puedes sumar ahí algo que sea más grande y te dé 1. Por ejemplo, si el coseno fuera 3 y el seno fuera 2, no te daría 1. ¿Entendido? Así que vamos a ver las consecuencias. Consecuencias. Profe, si solo sabes la tangente no puedes hacer nada. Si solo sabes la tangente, ahí estás fastidiado. Consecuencias. La primera. Sabiendo coseno de alfa, sabes seno de alfa. Siempre y cuando que sean los dos positivos, ¿eh? Se puede ser negativo. Claro, o sea, tú, fijaros, sabes seno de alfa excepto el signo. Pero en este caso no nos preocupamos porque el signo siempre es positivo para triángulos. Nos vamos a preocupar después. Fijaros, ¿por qué? Si tú sabes coseno de alfa, ¿no? Tú sabes esto, lo sabes. Sí, ¿no? Pues bueno, pues entonces el seno de alfa es 1 menos coseno al cuadrado de alfa raíz más menos. ¿Vale? En este caso todavía no hemos llegado a lo que es un seno negativo, pero vamos a llegar en un futuro. ¿Y eso qué forma tiene? ¿Cómo forma? Es un número. No, pero no sirve en un triángulo, no puede ser negativo. No, pero sí cuando tengamos ángulos más grandes. Cuando tengamos ángulos más grandes, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, estás por aquí, ¿no? En este caso, te imaginas que hay un plano, ¿vale? Y dices, mira, pues el seno va a ser este, el que corresponde aquí. ¿Con qué signo? Con el signo que tengan aquí las coordenadas cis. Y ahí es positivo. Pero sin embargo, si te aparece aquí, como las coordenadas cis son negativas, ahí sería negativo el seno. Entonces va a depender de en qué cuadrante estás, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Lo que estamos ahora haciendo es calcular qué pasa aquí. Porque lo que pase ahí te determina todo lo demás. Lo único que va a cambiarte son signos. ¿Vale? Y la otra consecuencia que os quería poner es que el coseno de alfa es menor o igual que 1, mayor o igual que 0 y mayor o igual que el seno de alfa, mayor o igual que 1, pero en valor absoluto. Lo vuelvo a decir. Lo veremos por qué en valor absoluto. Ahora mismo no nos importa porque son positivos. Pero como pueden ser negativos, lo que estás diciendo es que el coseno va a ir desde menos 1 a 1 y que el seno va a ir desde menos 1 a 1. Y lo dejamos aquí porque realmente os he dado mucha teoría, pero no os enseño a calcular nada. ¿Os habéis dado cuenta? Y eso ya, pues lo vemos el lunes, ¿vale?